La noche en el pueblo de San Jerónimo del Valle caía lentamente, con un aire denso que parecía presagiar tormenta. Las nubes ocultaban la luna del río, que normalmente corría tranquilo. Reflejaba apenas la luz de algunos candiles dispersos por la ribera. En una pequeña casa de adobe, al final de una calle empedrada, una mujer llamada Isabel observaba fijamente por la ventana, con el corazón encogido, la mente hecha un torbellino. Isabel era joven, apenas 30 años, pero el sufrimiento ya había marcado su rostro con líneas de cansancio. Sus ojos oscuros, que antes brillaban de esperanza, ahora parecían sumidos en una sombra constante. Se había casado con Diego, un hombre fuerte de sonrisa seductora que alguna vez le juró amor eterno. Con él tuvo 3 hijos, Mateo, Ana, Tomás, quienes eran la razón de su existencia. Pero en los últimos meses, Isabel comenzó a notar lo que ninguna esposa quiere descubrir. Diego ya no regresaba a casa a tiempo. Inventaba pretextos de trabajo y, en las pocas ocasiones en que aparecía, traía en la camisa un aroma distinto al suyo, un perfume dulce y desconocido. Una tarde, cuando lo siguió en silencio hasta las afueras del pueblo, lo vio. Diego, su esposo, el hombre que alguna vez la hizo soñar, estaba abrazando a otra mujer, murmurándole palabras al oído con la misma voz con la que alguna vez le prometió fidelidad a ella. El corazón de Isabel se quebró como un vidrio estrellado. Sintió un calor en el pecho, una mezcla de rabia y desesperación. Quiso gritar, correr hacia él, arrancarlo de los brazos de esa mujer. Pero en lugar de eso, regresó a casa con los ojos llenos de lágrimas y una decisión que aún no comprendía del todo, pero que crecía en su interior como una semilla venenosa. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Isabel fingía sonreír frente a sus hijos. Les preparaba tortillas y frijoles como siempre. Los arropaba por la noche. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Diego con aquella mujer la perseguía sin descanso. El dolor se transformaba en odio, y el odio en un deseo de hacerle pagar. Una noche, mientras los niños dormían profundamente, Isabel salió al patio. El viento soplaba fuerte y las ramas del mezquite golpeaban contra la ventana como si quisieran detenerla. Tomó entre sus manos un rosario que había sido de su madre y lo apretó con fuerza. «¿Por qué, Dios mío?», susurró entre sollozos. «¿Por qué me diste un amor que se convirtió en traición?». El silencio no le dio respuesta, solo el sonido lejano del río, corriendo implacable, como si llamara su nombre. En ese instante, la mente de Isabel se nubló. Una voz interior, mezcla de dolor y locura, le dijo que Diego debía sufrir lo mismo que ella, que si él le había quitado la paz, ella le arrebataría lo más sagrado. A la mañana siguiente, Diego salió temprano como siempre, con una excusa cualquiera. Isabel quedó sola con los niños. Pasó todo el día en silencio, observándolos mientras jugaban, riendo inocentes, sin imaginar lo que pasaba por la mente de su madre. Al caer la tarde, los tomó de la mano, les dijo con una sonrisa forzada: «Vamos al río, mis amores. Hoy jugaremos a lanzar piedritas al agua». Mateo, el mayor, saltó de alegría. Ana, con sus trenzas negras, aplaudió emocionada, y el pequeño Tomás, apenas de 5 años, corrió detrás de ellos riendo. Ninguno sospechaba nada. El camino hacia el río era angosto y lleno de piedras. El cielo se teñía de rojo, como si presintiera la tragedia. Al llegar, los niños comenzaron a correr por la orilla, recogiendo piedras lisas para lanzarlas. Isabel los miraba, con el corazón latiendo con fuerza, como si algo dentro de ella intentara detenerla. «Mamá, mira, esta piedra hace 3 saltitos», gritó Mateo lanzando una. «Yo encontré una con forma de corazón», dijo Ana mostrándosela. Tomás, chapoteando con los pies en el agua, reía sin cesar. Isabel los contempló en silencio. Por un instante, el amor de madre casi vence a la oscuridad que la dominaba, pero la voz en su interior volvió a gritarle: «Si Diego no te amó, que sepa lo que es perder lo que más quiere». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó lentamente a Tomás, lo abrazó con fuerza y, de pronto, en un impulso desesperado, lo empujó al agua. El niño gritó, agitando sus brazos, pero la corriente lo arrastró rápidamente. Mateo y Ana quedaron petrificados, sin entender lo que pasaba. «¡Mamá, Tomás se ahoga!», gritó Mateo corriendo hacia el río. Isabel,
Con un llanto que ya no era humano, tomó también a Ana y entre sus sollozos la lanzó al agua. La niña gritó aterrada, llamándola una y otra vez, pero sus voces fueron ahogadas por la corriente. Mateo retrocedió, horrorizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver lo que su madre había hecho. ¿Por qué, mamá?, preguntó con voz quebrada. Isabel se acercó a él, lo abrazó con una ternura dolorosa. En un susurro que helaba la sangre, le dijo: «Perdóname, hijo». Con un último impulso, lo empujó también al río. La noche había caído sobre San Jerónimo del Valle, y el río seguía corriendo como si nada hubiera pasado. Isabel regresó a casa con la ropa empapada y las manos temblorosas. Caminaba descalza, tambaleándose, como si cada paso la hundiera más en un abismo de desesperación. La luna llena iluminaba su rostro desfigurado por el llanto, y cualquiera que la viera en ese momento habría pensado que ya no era una mujer, sino una sombra de sí misma. Al llegar, cerró la puerta con fuerza, se dejó caer en el suelo de tierra apisonada y rompió en sollozos. Aún sentía el calor de los brazos de sus hijos, aún escuchaba sus voces llamándola mamá. Se tapó los oídos con desesperación, pero las voces seguían resonando dentro de su mente. «Mamá, ¿mamá? ¿Por qué?». La voz de Ana parecía flotar en la habitación. «Tengo frío», susurraba Tomás. «No te perdono», dijo Mateo con un eco que helaba la sangre. Isabel se levantó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. Miró a su alrededor. La casa estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, como si una presencia invisible la acompañara. Encendió una vela y la colocó en el altar donde guardaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. «No es real», se repitió con la voz quebrada. «No es real». Pero cuando cerró los ojos, las voces regresaron, ahora más claras. Misma noche, Isabel soñó que caminaba por la orilla del río. La corriente estaba tranquila, reflejando las estrellas, y de repente vio a sus 3 hijos parados frente a ella, empapados, con la piel pálida y los ojos apagados. Ana sostenía la piedra en forma de corazón que había encontrado. Mateo la miraba con tristeza. Tomás extendía sus pequeños brazos hacia ella. «¿Por qué nos hiciste esto, mamá?», preguntaron los 3 al unísono. Isabel cayó de rodillas en el sueño, tratando de tocarlos, pero cada vez que extendía la mano, los niños se desvanecían como humo. Despertó gritando con el cuerpo cubierto de sudor frío. Al día siguiente, Diego regresó a la casa. Isabel lo esperaba en la puerta, con el rostro demacrado, los ojos hundidos. «¿Dónde están los niños?», preguntó Diego, dejando su sombrero sobre la mesa. Isabel lo miró sin responder. El silencio se prolongó tanto que Diego se inquietó. «Te estoy preguntando, Isabel. ¿Dónde están?». Ella bajó la mirada y murmuró con voz apenas audible: «Están con el río». Diego frunció el ceño, no entendía. «¿Qué demonios quieres decir?». Isabel levantó la vista y con lágrimas en los ojos gritó: «¡Están muertos!». «Los lancé al río porque tú me traicionaste». El rostro de Diego palideció de inmediato. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada invisible. «¿Qué hiciste?», susurró, incrédulo. Isabel se desplomó en el suelo, llorando sin consuelo. Diego salió corriendo hacia la ribera, gritando los nombres de sus hijos, pero el río solo le devolvía el eco de su voz y el murmullo del agua. Esa noche, el pueblo entero se enteró de la tragedia. Los vecinos murmuraban con horror. Algunos acusaban a Isabel de estar poseída. Otros decían que la locura se había apoderado de ella. Diego, devastado, no podía mirarla sin sentir un odio profundo, pero tampoco podía dejar de llorar. Isabel, encerrada en su cuarto, comenzó a escuchar de nuevo los lamentos. Esta vez no solo en sueños, sino despierta. En la oscuridad, se levantaba la voz de Ana gritando su nombre, los sollozos de Tomás, los reproches de Mateo. Una madrugada, incapaz de soportarlo, tomó el rosario de su madre y salió corriendo hacia el río. La corriente brillaba bajo la luz de la luna. «Perdónenme», gritó con toda su fuerza. «Hijos míos, perdónenme». El eco de su voz se mezcló con un viento helado que sopló de repente. Isabel sintió que algo la rodeaba, como brazos invisibles que la jalaban hacia el agua.
Cerró los ojos, se dejó llevar y se arrojó al río. La corriente la arrastró mientras sus gritos se escuchaban en todo el valle. Y fue ahí donde su alma quedó atrapada, condenada a vagar por el mundo de los vivos, buscando a los hijos que ella misma había destruido. Los días siguientes, algunos campesinos comenzaron a decir que habían visto una figura blanca caminando por la ribera del río a medianoche. Una mujer de cabello largo y desordenado, con los pies descalzos, que lloraba desconsoladamente llamando a sus hijos. ¡Mis hijos!, gritaba con un lamento tan desgarrador que helaba la sangre de quien la escuchara. Los más ancianos aseguraban que no se trataba de un simple fantasma, sino de un alma en pena condenada a buscar eternamente lo que perdió. Así nació la leyenda de la mujer que después sería conocida como La Llorona. La noticia de lo ocurrido con Isabel y sus hijos se extendió como fuego por todo San Jerónimo del Valle. En las plazas, en las cocinas de adobe y hasta en las cantinas, no se hablaba de otra cosa. Algunos aseguraban haber visto con sus propios ojos a la mujer vestida de blanco, caminando por la ribera del río con el cabello suelto y los pies descalzos, mientras su grito desgarrador resonaba en la oscuridad. «Mis hijos», juraban los testigos que era el lamento que helaba la sangre. La gente comenzó a evitar pasar cerca del río después del anochecer. Los niños eran advertidos de no salir de casa y las familias se encerraban temprano, temerosas de escuchar aquel llanto que parecía venir de otro mundo. Pero en medio de ese miedo colectivo, hubo alguien que no pudo resistir la curiosidad. Julián, un muchacho de apenas 18 años, hijo de un campesino del pueblo. Julián había escuchado a su abuelo hablar de espíritus y almas en pena, pero siempre lo tomaba como simples cuentos para asustar. Para él, la idea de que una mujer muerta pudiera andar por el pueblo era absurda. «Seguro todo es chisme de viejas», decía entre risas a sus amigos en la plaza. Isabel estaba loca, sí, pero de ahí a que ande penando, pues no lo creo. Sin embargo, algo en lo profundo de él quería comprobarlo por sí mismo. Quizás era la rebeldía de la juventud, o quizá la fascinación que sentía por los misterios. Una noche, mientras la luna se escondía detrás de nubes espesas y el viento agitaba los árboles, Julián tomó una linterna de aceite, se cubrió con un zarape y salió sigilosamente de su casa. «Hoy voy a ver si esa historia es cierta», se dijo, con una mezcla de miedo y emoción. El camino hasta la ribera estaba desierto. Los grillos callaban y el ambiente se sentía demasiado silencioso, como si el mismo pueblo contuviera la respiración. Julián avanzó con pasos cautelosos, iluminando apenas unos metros delante de él. De pronto, escuchó el murmullo del río y, mezclado con el agua, un sonido lejano, como un sollozo. «No puede ser», murmuró, apretando la linterna contra su pecho. El llanto se hizo más claro. Un grito desgarrador que le erizó la piel. «¡Ay, mis hijos!». El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza. Miró alrededor. Entonces la vio. Una silueta femenina, vestida de blanco, caminando lentamente por la orilla. Su cabello largo cubría su rostro. Sus pies parecían no tocar la tierra. Julián tragó saliva. Parte de él quería salir corriendo, pero otra parte lo obligaba a quedarse. «¿Isabel?», se atrevió a decir en voz baja. La figura se detuvo, el silencio fue sepulcral, y de repente giró el rostro hacia él. Julián sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. Los ojos de la mujer eran oscuros, vacíos, y su rostro pálido parecía deformado por el dolor. «¿Quién eres?», preguntó él con voz temblorosa. La mujer dio un paso hacia él. Su voz resonó como un eco de ultratumba. «¿Has visto a mis hijos?». Julián retrocedió, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La linterna rodó unos metros, iluminando apenas la silueta de la mujer. Ella se acercó lentamente, extendiendo las manos como si buscara a alguien en la oscuridad. «¡Devuélveme a mis hijos!». El eco de su voz retumbó en todo el valle. Julián se cubrió el rostro con el zarape, rezando lo que su madre le había enseñado. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros». El viento sopló con fuerza, apagando la linterna. Todo quedó en completa oscuridad. Julián sintió que el aire se volvía pesado, como si algo lo aplastara. De pronto el grito cesó. El silencio regresó. Temblando,
se atrevió a destapar su rostro. La mujer ya no estaba, solo el río seguía corriendo, indiferente. Julián corrió de regreso al pueblo como nunca lo había hecho en su vida. Al llegar, golpeó la puerta de su casa y despertó a sus padres. «¡Es cierto!», gritaba con los ojos desorbitados. «¡La vi! Vi a la mujer blanca en el río». Su padre, un hombre rudo acostumbrado al campo, trató de calmarlo. «Tranquilo, hijo. Seguramente fue un sueño o una ilusión». «No», respondió Julián con voz quebrada. «Ella me habló, me preguntó por sus hijos». Su madre, que escuchaba en silencio, se persignó de inmediato. «Es Isabel», dijo con voz baja, «su alma no descansa. Está buscando a los niños que ella misma perdió». La historia de Julián se propagó como pólvora. Los vecinos se acercaban a su casa para escucharlo contar lo que había visto. Algunos se santiguaban, otros lloraban al imaginar la tristeza de aquella alma en pena. Los ancianos del pueblo comenzaron a advertir que nadie debía salir de noche, porque el espíritu de Isabel no solo lloraba, podía llevarse a cualquiera que encontrara, especialmente a los niños. Esa misma semana, varias familias aseguraron haber escuchado el lamento desde sus casas, incluso sin estar cerca del río. El miedo se volvió insoportable. El pueblo comenzó a vivir bajo la sombra de aquel grito eterno. La tensión en San Jerónimo del Valle crecía con cada noche. Después del encuentro de Julián, nadie se atrevía a acercarse al río. Pero aún así, el lamento de Isabel parecía encontrar la manera de llegar a las casas, como si el aire mismo lo transportara. Las calles estaban vacías al caer el sol, las ventanas cerradas, y solo quedaba el silencio, interrumpido de vez en cuando por perros que aullaban hacia la oscuridad. Fue en ese ambiente sofocante donde ocurrió el hecho que aterrorizaría aún más a los habitantes del pueblo. El llanto de Isabel se escuchó dentro de una casa habitada. En el centro del pueblo vivía la familia. Hernández, don Tomás, su esposa Marta, sus dos hijas pequeñas, Rosa de 9 años, Camila de 6. Eran conocidos por ser trabajadores, devotos y siempre unidos. Esa noche, como de costumbre, Marta rezaba con las niñas antes de dormir. «Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día». El ambiente parecía tranquilo, pero de pronto, Rosa interrumpió la oración. «Mamá, ¿escuchas eso?». Marta frunció el ceño. Al principio creyó que era el viento golpeando las ventanas, pero entonces se dio cuenta. Era un sonido lejano, un sollozo que parecía arrastrarse por los pasillos de la casa. «Debe ser un gato», intentó tranquilizarlas, pero el llanto se hizo más fuerte. Y entonces, entre el eco que recorría las paredes, se escuchó con claridad: «¡Ay, mis hijos!». Las niñas comenzaron a llorar y se abrazaron a su madre. Marta, con el corazón acelerado, corrió al cuarto donde don Tomás ya se había levantado de la cama con una vela en la mano. «¿Oíste?», preguntó ella con voz temblorosa. Don Tomás asintió, pálido como nunca. «No puede ser, está dentro de la casa». Ambos avanzaron por el pasillo oscuro. El llanto seguía moviéndose, primero desde la sala, luego desde la cocina, como si aquella presencia invisible recorriera los cuartos buscando algo o a alguien. «¡Ay, mis hijos!», se escuchó de nuevo, esta vez tan cerca que la llama de la vela titiló violentamente. Marta abrazó a las niñas con desesperación. «No nos van a hacer daño», murmuraba, aunque ni ella misma lo creía. De pronto, un viento helado recorrió la sala, apagando la vela. La oscuridad se volvió absoluta, y en medio de ella se distinguió una silueta blanca, femenina, con el cabello suelto cubriéndole el rostro. Las niñas gritaron. Marta retrocedió, mientras don Tomás levantaba la voz con valentía forzada. «Vete de aquí, no tienes nada que buscar en esta casa». La figura avanzó lentamente. No caminaba, parecía flotar con cada paso. El aire se volvía más pesado. Cuando estuvo a pocos metros de ellos, levantó el rostro. Sus ojos vacíos y su boca desencajada dejaron escapar un grito que estremeció las paredes. «Devuélvanme a mis hijos». Las niñas cayeron de rodillas, tapándose los oídos. Marta lloraba, rezando en voz alta. Don Tomás, temblando, tomó el crucifijo que colgaba de la pared y lo levantó frente a la aparición. «En el nombre de Dios Todopoderoso, aléjate». Por un instante, la figura se detuvo. El lamento se convirtió en un sollozo más suave,
casi humano. Parecía que Isabel, o lo que quedaba de ella, dudaba, pero enseguida lanzó otro grito, tan fuerte que las ventanas se sacudieron, y desapareció de golpe, dejando la casa en un silencio sepulcral. La familia Hernández pasó el resto de la noche en vela, reunidos en un solo cuarto, sin atreverse a dormir. Al amanecer, salieron a la plaza para contar lo sucedido. Los vecinos los escuchaban con el rostro desencajado. Algunos lloraban, otros se santiguaban una y otra vez. «Ya no es solo el río», dijo Marta con la voz rota. Ella entra a las casas, nadie está a salvo. El miedo colectivo se transformó en desesperación. Muchos comenzaron a hablar de abandonar el pueblo. Otros buscaban sacerdotes o curanderos que pudieran ayudar. Mientras tanto, Julián, el joven que había visto a Isabel junto al río, escuchaba el testimonio de los Hernández con el estómago revuelto. Se sentía culpable. Habría despertado algo al enfrentarla aquella noche. Tal vez ella me sigue. Tal vez por mi culpa ahora está en todas partes, pensaba con angustia. Su abuelo, un hombre de sabiduría popular, lo escuchó en silencio y luego le dijo: «Hijo, no cargues con culpas que no son tuyas. Esa alma está atrapada por lo que hizo en vida. Pero si de verdad quieres ayudar, tendrás que ser valiente, porque su tormento apenas comienza». Julián, aunque con miedo, sintió que aquellas palabras eran un llamado. Quizá él tendría un papel importante en todo aquello. Esa misma noche, varias familias afirmaron haber escuchado el llanto cerca de sus casas. El eco parecía recorrer todo el pueblo, de una calle a otra, hasta que se confundía con el silencio de la madrugada. El nombre de Isabel ya no se pronunciaba. Todos comenzaron a llamarla La Llorona. El terror que azotaba a San Jerónimo del Valle había llegado a tal punto que las familias comenzaron a abandonar sus casas al caer la noche. Nadie quería enfrentarse al lamento que parecía recorrer cada rincón del pueblo. Sin embargo, un hombre estaba dispuesto a desafiar aquella fuerza sobrenatural. El padre Esteban, el sacerdote del lugar. Era un hombre de edad avanzada, de rostro marcado por arrugas profundas, una mirada firme que inspiraba confianza. Había visto muchas cosas en sus años de servicio, pero nunca algo tan persistente y devastador como el lamento de la Llorona. Esa mañana, en la iglesia, las campanas sonaron con fuerza, convocando a los fieles. A pesar del miedo, decenas de habitantes acudieron, buscando consuelo. El padre Esteban subió al altar. Alzó las manos, habló con voz grave: «Hijos míos, no hay espíritu que supere el poder de Dios. Pero debemos entender qué ata a esta mujer a nuestro mundo. Su condena es reflejo de sus pecados. Solo enfrentándolos podremos darle paz». Entre los asistentes, Julián escuchaba con atención. Su corazón latía rápido, pues sentía que aquella misión lo involucraba más de lo que imaginaba. Marta Hernández levantó la voz desde una de las bancas. «Padre, ella entró a nuestra casa. Nos gritó que le devolviéramos a sus hijos. ¿Qué significa eso?». El sacerdote bajó la mirada. «Significa que todavía busca lo que perdió», respondió. «Su culpa la consume, y hasta que no enfrente su verdad, seguirá persiguiendo a todos ustedes». Aquella tarde, Esteban se dirigió a la sacristía, abrió los viejos archivos parroquiales. Revisó registros de bautizos, matrimonios, defunciones, hasta encontrar el nombre que buscaba: Isabel Ramírez. El documento era antiguo, con letras descoloridas. Decía: «Casada con don Hernando de la Cruz, madre de 3 niños». Más abajo, una anotación hecha con tinta oscura: «Los niños fallecieron ahogados en el río. Madre desaparecida». El sacerdote cerró los ojos y rezó en silencio. Entonces comprendió: Isabel no había muerto en paz, sino en desesperación. En ese momento, Julián entró a la sacristía. «Padre, ¿qué encontró?», preguntó con ansiedad. Esteban lo miró fijamente. «Ella no es un simple fantasma. Es un alma en pena, atrapada por el crimen que cometió. No llora por venganza, llora porque su culpa no la deja descansar». Esa misma noche, el padre Esteban decidió enfrentarla. Llevaba consigo un crucifijo de madera, un rosario y agua bendita. Julián lo acompañó, a pesar de los ruegos de su madre. «No deberías ir, hijo», le dijo ella entre lágrimas. «Nadie regresa igual después de ver a esa mujer». Pero Julián estaba decidido.
Al llegar al río, el ambiente era sofocante. El viento helado levantaba la neblina, y en medio de ella apareció una figura blanca. Su llanto retumbaba como si viniera de todas partes al mismo tiempo. ¡Ay, mis hijos!, gritó con un dolor que estremecía hasta los huesos. El sacerdote levantó la cruz. Isabel Ramírez, en nombre del Señor, te ordeno mostrarte como realmente eres. La figura se detuvo. Su rostro cubierto de lágrimas negras se volvió hacia él. Por un instante, su expresión pareció humana, llena de dolor. Ellos me llaman, murmuró con voz desgarrada. Pero no puedo alcanzarlos. Julián dio un paso adelante. ¿Quiénes te llaman, Isabel? ¿Tus hijos? Ella lanzó un grito histérico, cubriéndose el rostro con las manos. Su voz se tornó en un rugido que hizo vibrar la tierra. Yo los lancé al río. ¡Mis propias manos los condenaron! El eco de su confesión se expandió por todo el valle. El sacerdote apretó el crucifijo y pronunció una oración en latín, pero la figura desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un silencio más pesado que el mismo grito. De regreso al pueblo, Julián no podía dejar de pensar en lo que habían escuchado. Su abuelo lo esperaba sentado en la puerta de la casa, como si supiera lo que ocurriría. No basta con rezar, dijo el anciano con voz serena. Esa mujer está atada al río. Al río hay que volver. Si quieren liberarla. ¿Qué quiere decir, abuelo?, preguntó Julián. Que la verdad está en el agua. Que para enfrentarla, tendrán que escuchar lo que el río guarda desde aquella noche. El sacerdote que había acompañado a Julián frunció el ceño. Lo que su abuelo dice tiene sentido. El río no solo es su condena, es también la llave de su descanso. Esa misma noche, mientras el padre Esteban Julián se preparaban para una nueva confrontación, los rumores corrían por las calles. Algunos aseguraban que habían visto a Isabel caminando entre las casas, con los brazos extendidos como si buscara a sus hijos. Otros afirmaban que escucharon pasos en sus patios, seguidos del grito desesperado: «¡Devuélvanme a mis hijos!». El terror ya no se limitaba a un sitio específico. Parecía que la condena de Isabel se expandía como una sombra sobre todo San Jerónimo del Valle. Antes de dormir, el padre Esteban revisó una vez más los archivos. La luna llena se reflejaba sobre las aguas turbias del río San Jerónimo. El aire estaba impregnado de una humedad helada, y cada rama que se movía con el viento parecía un susurro de ultratumba. Esa noche, el padre Esteban y Julián se dirigieron al sitio donde, hacía más de 100 años, Isabel Ramírez había cometido el crimen que la condenó para siempre. El sacerdote llevaba consigo una cruz de hierro, un recipiente con agua bendita, velas y un libro antiguo de oraciones. Julián, con el corazón acelerado, sostenía una linterna y un pequeño medallón de plata que pertenecía a su abuela. «Debemos estar listos», hijo, dijo Esteban, clavando la cruz en la tierra húmeda cerca de la orilla. Esta mujer no es solo un alma en pena, también es furia, resentimiento y dolor acumulado por más de un siglo. Julián respiró hondo, tratando de ocultar su miedo. «Si no quieres ser liberada, y si prefieres seguir llorando por siempre». El sacerdote lo miró con gravedad. «Entonces tendremos que enfrentarnos a esa decisión. Pero si no lo intentamos, su lamento acabará destruyendo a este pueblo». Encendieron las velas en círculo, cada una iluminando tenuemente la niebla que se levantaba del agua. Esteban abrió el libro y comenzó a rezar en latín. Sus palabras se mezclaban con el murmullo del río, como si éste respondiera a cada oración. El silencio se rompió de golpe. Un grito desgarrador emergió de las aguas. «¡Ay, mis hijos!». El eco retumbó en los cerros, y de pronto la figura blanca se alzó sobre la corriente. Sus cabellos largos y enmarañados goteaban agua oscura. Sus ojos, vacíos y enrojecidos, se clavaron en los dos hombres. «¿Quién osa llamarme?», tronó su voz, que parecía venir del mismo río. El padre Esteban levantó la cruz. «Isabel Ramírez, no te llamo para atormentarte, sino para darte descanso». Ella lanzó una carcajada histérica que erizó la piel de Julián. «¿Descanso? ¿Yo? No merezco descanso. Mis manos están manchadas con la sangre de mis hijos». El viento sopló con violencia, apagando algunas velas. Julián se apresuró a encenderlas de nuevo, pero el suelo temblaba bajo sus pies. La Llorona se acercaba y cada paso suyo hacía que el agua subiera de nivel, como si el río entero obedeciera sus órdenes.
Padre, no va a escucharnos, murmuró Julián. Esteban, sin dejar de rezar, respondió: no se trata de que nos escuche, sino de que recuerde quién fue antes de convertirse en este tormento. El sacerdote arrojó agua bendita hacia la figura. El líquido chisporroteó al contacto con su piel espectral, y por un instante, el rostro de Isabel se suavizó. Yo era madre, susurró con un tono humano. ¿Sí?, exclamó Julián dando un paso adelante. Fuiste madre, Isabel, amabas a tus hijos. No eres solo tu pecado, también eres tu amor. Pero al escuchar esas palabras, el espectro lanzó un chillido tan fuerte que hizo estallar la linterna de Julián en 1000 pedazos. «No hables de amor, el amor me destruyó». El viento se transformó en un torbellino. Las aguas del río comenzaron a elevarse como una pared amenazante. De pronto, la figura de la Llorona se inclinó hacia Julián. Sus ojos, por un instante, reflejaron una chispa de reconocimiento. «Tú», dijo ella con voz quebrada. «Tienes su mirada». Julián retrocedió, confundido. ¿Qué quiere decir? El padre Esteban lo miró con preocupación. «Isabel, ¿qué reconoces en este muchacho?» El espectro lanzó un nuevo lamento, pero esta vez sonó distinto, casi como un sollozo humano. Él lleva en su sangre la misma sangre de Hernando. Julián sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Acaso su familia estaba ligada de alguna forma a aquel hombre que había traicionado a Isabel? Antes de poder responder, la Llorona volvió a gritar con furia, extendiendo los brazos. El río se desbordó. Una ola gigantesca se alzó frente a ellos. El padre Esteban cayó de rodillas, sujetando con fuerza la cruz. «Señor, protégenos de su furia». Julián, temblando, sostuvo el medallón de su abuela y lo levantó hacia la aparición. La luz de la luna se reflejó en el metal, proyectando un destello sobre el rostro espectral de Isabel. Por un segundo eterno, la mujer dejó de gritar. Sus lágrimas se detuvieron y una voz apagada escapó de sus labios. «Ese medallón, yo tenía uno igual». El torbellino cesó de golpe. El río volvió a fluir con calma, aunque la figura permanecía allí, oscilando entre la furia y el dolor. El sacerdote se incorporó. «Isabel, todavía tienes una elección. Puedes seguir vagando en la oscuridad o aceptar la luz del perdón». Ella lo miró fijamente, luego bajó la cabeza, llorando en silencio. Pero de pronto, sus ojos volvieron a llenarse de rabia. «¡No, nunca! La culpa es más fuerte que la luz». La tierra desapareció en el río, dejando tras de sí un silencio aterrador. Julián se dejó caer al suelo, agotado, confundido. «Padre, ella me reconoció. Dijo que tengo la misma sangre que Hernando». «¿Qué significa eso?». Esteban guardó silencio por un largo momento, mirando las aguas oscuras. La noche después del fallido ritual, Julián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba aquel grito: «¡Tienes su sangre!». Esas palabras lo perseguían como una sombra imposible de apartar. Sentía que el río, las calles hasta el viento susurraban el mismo mensaje. Al amanecer, con los ojos enrojecidos y la mente llena de preguntas, Julián fue a la vieja biblioteca municipal. Allí, entre estantes polvorientos, esperaba encontrar algún registro del pasado que lo uniera con aquel nombre maldito. Hernando, el esposo que había traicionado a Isabel Ramírez. La bibliotecaria, una mujer anciana llamada Doña Amalia, lo recibió con un gesto de sorpresa. «Julián, hace años que nadie viene a revisar los archivos antiguos». «¿Qué buscas?». Él tragó saliva, nervioso. «Necesito saber sobre la familia Ramírez, sobre un hombre llamado Hernando». El rostro de Doña Amalia se ensombreció. «Ese apellido trae mala fortuna, hijo. Muchos prefieren no pronunciarlo, pero si quieres la verdad, ven conmigo». Lo guió a un sótano frío, lleno de cajas de madera y carpetas amarillentas. El silencio solo era interrumpido por el crujido de las tablas bajo sus pies. Julián encendió una lámpara de aceite y comenzó a hojear documentos. Horas después, encontró lo que buscaba: un registro de matrimonio de 1859. Hernando Salgado con Isabel Ramírez. El corazón de Julián latió con fuerza. Ese era el nombre. Pero lo que lo dejó helado fue descubrir otro documento, una genealogía, y ahí estaba su propio apellido, Salgado. «No puede ser.
murmuró, con las manos temblorosas. Doña Amalia lo miró con compasión. Tu sangre viene de la misma rama que la de ese hombre. Hernando fue tu tatarabuelo. Julián salió de la biblioteca como un fantasma, tambaleándose. Sentía que todo lo que era su familia, su identidad, su historia, había cambiado en un instante. ¿Y si estoy condenado también?, pensaba. ¿Y si la maldición de la Llorona corre por mis venas? Al caer la tarde, fue a ver al padre Esteban. El sacerdote lo esperaba en la capilla, arrodillado frente al altar. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó sin mirarlo. «Sí», respondió Julián con un hilo de voz. «Hernando era mi sangre». Esteban cerró los ojos con pesar. «Entonces es por eso que Isabel reaccionó así contigo. Tú eres el espejo del hombre que la destruyó». Julián golpeó el banco con rabia. «Pero yo no soy él, yo no la traicioné. ¿Por qué debo cargar con sus pecados?». El sacerdote lo miró con firmeza. «Porque a veces las almas buscan justicia en quienes llevan la misma sangre. Tú eres la clave, Julián. Solo tú puedes enfrentarla». Esa noche, Julián decidió volver al río San Jerónimo. No llevaba al sacerdote ni velas ni libros, solo el medallón de su abuela colgando en su pecho. La bruma era más densa que nunca. El sonido del agua parecía un lamento perpetuo. Y entonces, como si hubiera estado esperándolo, ella apareció. La figura blanca emergió lentamente de la corriente, con los cabellos flotando como serpientes en la niebla. Sus ojos rojos se clavaron en él. «Volviste», susurró con voz que combinaba tristeza, furia. Julián apretó los puños. «Vine porque quiero entender. ¿Por qué yo? ¿Por qué me persigues?». Ella lanzó una carcajada amarga. «Porque llevas la maldición de tu sangre. Porque cada grito mío es un eco de la traición de Hernando». «¡No!», gritó Julián. «Yo no soy él. Yo puedo romper lo que él hizo». Por un instante, el espectro pareció confundido. Sus lágrimas fluyeron con más fuerza. ¿Romperlo? Nadie puede borrar lo que está escrito en el río. El agua comenzó a elevarse otra vez, como si el río quisiera tragarse a Julián. Pero él no retrocedió. Sujetó el medallón con fuerza, lo levantó hacia ella. «Este medallón era de mi abuela, descendiente de tu hijo mayor. Él no murió en el río, Isabel. Sobrevivió, formó una familia. Tu sangre sigue viva en mí». El espectro se quedó inmóvil. Su rostro, antes desfigurado por el dolor, se transformó en un gesto de asombro. «¿Mi hijo?», susurró con voz quebrada. «¿Uno de ellos vivió?». «Sí», dijo Julián con lágrimas en los ojos. «Y gracias a eso yo estoy aquí. No todo está perdido, Isabel. No todo lo que fuiste se lo llevó el río». Ella cayó de rodillas sobre la superficie del agua, como si flotara en un dolor antiguo. Sus lamentos cambiaron de tono, ya no eran furia, sino un grito desesperado de arrepentimiento. Pero justo cuando parecía ceder, la figura se alzó de nuevo con una fuerza aterradora. «No», bramó. «Aunque uno vivió, yo maté a los otros dos. No merezco perdón, nunca». La corriente se agitó violentamente, formando un torbellino que rodeó a Julián. El agua le llegaba al pecho, arrastrándolo hacia el centro del río. «Isabel, basta», gritó Julián, luchando por mantenerse de pie. «No eres solo tu pecado, eres también la madre que amó». La figura chilló con un dolor sobrehumano. El viento sopló como un huracán, los árboles se doblaban, un relámpago iluminó la escena. De repente, el rostro de Isabel se partió en dos emociones opuestas. Un lado lleno de furia, el otro cubierto de lágrimas humanas. La oscuridad del agua lo rodeaba todo. Julián sentía cómo el río lo arrastraba hacia lo más profundo, incapaz de distinguir arriba de abajo. El frío era insoportable, como si cada gota perforara su piel. Su corazón latía desbocado y la voz de Isabel resonaba en cada burbuja. «Si quieres liberarme, debes enfrentar lo que yo enfrenté». De pronto, ya no estaba ahogándose. Abrió los ojos y se encontró en un lugar imposible. Un lecho de río convertido en un espacio gris, sin cielo ni tierra. A su alrededor flotaban figuras difusas que lloraban. Eran niños, con rostros pálidos, extendiendo sus manos hacia él. «¡Mamá!», susurraban. «¿Dónde estás, mamá?». El alma de Julián se encogió. Reconoció en esos susurros un dolor eterno. Eran los hijos de Isabel, condenados a buscar a su madre. Uno de los pequeños se acercó más. Tendría apenas 7 años, los ojos grandes y tristes.
¿Tú eres como papá?, preguntó con inocencia. Julián tragó saliva, sintiendo que las palabras lo quemaban en la garganta. No, yo no soy él. Soy alguien que viene de su sangre, pero también de la tuya. ¿El niño ladeó la cabeza de la de mamá? Sí, respondió Julián con lágrimas. Tu hermano sobrevivió. Gracias a él, yo estoy aquí. Ustedes no fueron olvidados. Los 3 niños lo rodearon. Uno de ellos lo tocó con una mano fría, y en ese instante, Julián sintió un torrente de recuerdos que no eran suyos. Risas en un patio, juegos a la orilla del río, el abrazo de una madre que los amaba profundamente. Hasta la noche de la tragedia, vio cómo Isabel, cegada por el dolor, los sumergía en el agua entre gritos, lágrimas. Julián cayó de rodillas. «Perdónenla», sollozó. Ella no entendía lo que hacía. El odio la cegó, pero su corazón siempre fue de ustedes. Una corriente violenta se alzó de repente, y de ella emergió Isabel, vestida con el mismo ropaje blanco, sus cabellos flotando en el aire como si fueran llamas oscuras. Sus ojos brillaban con furia dolor. «No digas lo que no sabes. Yo los maté con estas manos», gritó, extendiendo los brazos hacia sus hijos espectrales. Los niños retrocedieron temerosos. Julián se levantó, tambaleándose pero con firmeza. «Sí lo sé, lo vi. Sentí cada momento en mi piel. Pero también sentí tu amor antes de esa noche. Isabel, no eres solo la mujer que los ahogó, eres también la madre que los amó, la que ahora grita por ellos cada medianoche. Tu dolor es prueba de que aún los amas». El rostro de Isabel se quebró. Lágrimas negras surcaban su rostro. «¿Crees que el amor me salva? El amor me condena. Porque cuanto más los amé, más insoportable es el vacío». Julián se acercó, extendiendo el medallón de su abuela. «Este medallón es prueba de que tu amor sobrevivió. Uno de tus hijos vivió, y de él nacimos muchos. Tu linaje no terminó en el río. Tú sigues aquí en nosotros». Isabel cayó al suelo del espacio gris, sollozando como nunca. Los niños se acercaron y la rodearon, tocándola con sus manos espectrales. «Mamá», susurraron, «te perdonamos». El grito de Isabel se transformó en un llanto más humano, lleno de dolor, pero también de alivio. El agua que la rodeaba comenzó a iluminarse, como si el río mismo quisiera limpiarla de su condena. Pero en ese instante, una sombra oscura apareció detrás de ella, la figura de Hernando. Su rostro arrogante, frío, se formó en la bruma. «Ella nunca será libre», dijo con voz grave. «Su pecado fue mío, pero su culpa es eterna. Tú, Julián, debes cargarla también». Julián sintió como la sombra trataba de arrastrarlo al fondo. Era el peso de generaciones, el eco del pecado original. «¡No!», gritó con todas sus fuerzas. «Yo no soy tú y ella. No es solo su error». El medallón brilló con una luz intensa, cegadora. La figura de Hernando se desmoronó como ceniza en el viento. El espacio gris comenzó a disolverse. Los niños abrazaron a su madre y poco a poco, sus figuras se desvanecieron en destellos de luz. Isabel levantó la vista hacia Julián. «Gracias», susurró. «Me diste lo que ni la eternidad pudo. El perdón de mis hijos». Se acercó a él y por primera vez lo tocó. Su mano, antes helada, estaba tibia. Diles que no los olvidaré jamás». Con esas últimas palabras, Isabel se desvaneció en una cascada de lágrimas luminosas que se elevaron hacia el cielo, perdiéndose en la nada. Julián abrió los ojos de golpe y se encontró tendido a la orilla del río San Jerónimo, jadeando, empapado pero vivo. El padre Esteban y doña Rosa lo miraban con asombro. «¡Dios santo!», exclamó el sacerdote. «Creímos que el río te había tragado». Julián se incorporó lentamente, aún temblando. Miró el agua, ahora serena, sin lamentos, sin gritos. El silencio era profundo, pero distinto. Un silencio de descanso. «Ella ya no está», dijo con voz quebrada. Isabel encontró paz. Los días pasaron y Julián volvió a la rutina, pero nunca fue el mismo. Cada medianoche escuchaba el viento, y ya no encontraba gritos, solo un suspiro lejano, como una despedida. Doña Rosa lo miraba con orgullo, como a un nieto que había cumplido un destino ancestral.